Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Va a ser un ejercicio. En este caso vamos a proceder a crear un menú de un restaurante al que podáis ir o a cualquier bar. Así que bueno, en este caso traigo este supuesto porque, bueno, a mí me gusta, como ya bien sabéis y si habéis podido comprobar en mis vídeos, llevar a la realidad, ¿vale? Llevar la programación, llevarla a situaciones reales de la vida cotidiana. Y bueno, en este caso vamos a crear un menú. Así que bien, más o menos os voy a explicar. El ejercicio va a consistir simplemente, ¿vale? En dos partes. Una va a ser la parte del camarero, ¿vale? Que va a coger y nos va a preguntar qué platos queremos, ¿vale? Nosotros, sin embargo, pues vamos a ser los clientes del bar o restaurante. Y simplemente el seguimiento del ejercicio va a ser ese. En este caso, el camarero va a ser la consola y nosotros pues vamos a ser los clientes. De tal forma que la consola nos va a pedir a nosotros los datos y nosotros se los vamos a devolver. O en una situación hipotética de la vida real, nosotros llegamos a un bar, ¿vale? El camarero nos pide qué vamos a querer de comer y de beber y nosotros le respondemos. Así que bien, pues ahora simplemente, ¿vale? Vamos a proceder a crear nuestro proyecto, nuestro paquete y nuestra clase. Vamos a ponerle menú. No queremos que nos cree nuestro main. Finalizamos. Seleccionamos Sur Package, New, nuevo paquete. Vamos a ponerle menú cocina, por ejemplo. Podéis poner ustedes el que queráis, como bien ya sabéis. Nuevamente, ¿vale? Y por último, vamos a finalizar con la clase, que va a ser crear menú restaurante, por variar un poco. Ahora nuevamente, como ya bien sabéis, como ya me conoceréis, pues a mí personalmente me gusta quitar los comentarios, ya ustedes depende de lo que queráis realmente. Como ya bien sabéis, podéis personalizar lo que es el color de fondo del NetBeans, las palabras, ¿vale? Lo que es las letras, el código. E incluso quitar estos comentarios, ¿vale? En un anterior vídeo mío que subí y os lo dejaré en la parte superior derecha del vídeo. Así que bien, una vez dicho esto, ¿vale? Vamos a proceder, ¿vale? Vamos a crear como siempre, como ya sabéis, nuestro public static void main. Tabulamos y no lo crea directamente. Vamos a tabular un poco, ¿vale? Para que se vea un poquito más claro. Y bueno, vamos como siempre, como ya sabéis, a crear el enunciado. En este caso va a ser crear menú de restaurante. Vale. Pues ahora simplemente, ¿vale? Ya teniendo nuestro enunciado, vamos a proceder con el código. En este caso, como ya bien sabéis, vamos a importar nuestro escáner, ¿vale? Escáner, en este caso vamos a poner teclado. Va a ser igual a new scanner system.in. Nos vamos a la bombillita. Importamos nuestra librería scanner, ¿vale? Del paquete de Java Util. Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Vamos a crear el enunciado. En este caso, ponemos un source y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner un asterisco para que quede, un asterisco para que quede más bonito. Y vamos a poner bienvenidos al back menú o back restaurant. Vale, aquí ustedes pueden poner lo que queráis. Yo lo estoy haciendo por que parezca un poquito más bonito, pero realmente esto es algo totalmente subjetivo, como ya bien sabéis, y podréis imaginar, supongo. Ahora en este caso vamos a poner otro nuevo source. Vale, ahora simplemente voy a poner ¿qué desea beber? Pues nada, ya simplemente, ¿vale? Comenzamos a crear nuestras variables y demás. En este caso vamos a poner otro source antes y vamos a poner como opciones tenemos dos puntos. Vamos a poner primera Coca-Cola, ¿vale? Coca-Cola. Bueno, sí, bueno, vale, sí, vamos a ponerlo así. Vamos directamente, ¿vale? A poner, yo lo voy a comentar, ¿vale? Si ponemos barra N, nos va a dar un salto de línea, ¿vale? Es decir, imprimiría solamente en una línea. Como opciones tenemos dos puntos. Coca-Cola, pegaría un salto y directamente pondría ya la siguiente. Vamos a poner Fanta naranja, ¿vale? Eso poniendo barra N, ¿vale? Así que vamos a coger y vamos a colocarlo también aquí. Barra N.
Esto es simplemente para que quede un poquito más estético, ¿vale? No tiene ninguna trascendencia, pues, es para ahorrar líneas realmente, porque esto realmente de Parrain lo podríamos poner poniendo otro System Out Print Line, ¿no? Pero bueno, para ahorrar líneas, pues lo ponemos así y ya está. Así que bueno, vamos a poner 4 opciones: Fanta de naranja, agua, por si alguien es demasiado sano y quiere agua. Y como último vamos a poner ron, por ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que esta persona, en este caso, pues le gusta el ron, que bueno, que puede pasar realmente. Ahora simplemente vamos a crear nuestra variable que va a ser de tipo entero, ¿vale? Y vamos a poner opción 1, ¿vale? Vamos a poner opción bebida, para que quede más claro. Y va a ser igual a, como ya bien sabéis, teclado.nextInt, ¿vale? Todo esto lo podréis ver en mi anterior vídeo, el cual dejaré por la parte superior derecha, ¿vale? El tema de pedir datos, mostrar datos, etcétera, por teclado. Ahora bien, ahora vamos a proceder al switch, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo anteriormente en los últimos 2 vídeos. Ahora simplemente ponemos switch, y entre paréntesis ponemos opción bebida, ¿vale? Abrimos llave y empezamos a crear nuestros case. En este caso, el primer caso, hemos supuesto que es Coca-Cola, así que imprimimos. Bien, has elegido Coca-Cola como bebida. Vamos a poner. Ahora vamos a copiar la línea. Bueno, perdón, me falta el break. Ahora sí. Y luego estas 2 líneas las vamos a coger y vamos a copiar. Las pegamos. Rectificamos el número de case. Vale. Falta otro más, que va a ser el cuarto, que es el de nuestro amigo del ron. Y ahora vamos a coger Coca-Cola, en este caso va a ser Fanta naranja. Perdón, que es el segundo caso, ¿vale? Como bien veis aquí, estoy simplemente cogiendo y copiando lo que hemos puesto anteriormente, ¿vale? Pero simplemente en nuestros casos. Ahora bien, simplemente ponemos agua y por último poner ron, ¿vale? Supongamos que queremos ron. Pues bien, ya simplemente tendríamos, ¿vale?, nuestras bebidas. Así que bueno, ahora simplemente, ¿vale?, vamos a poner, ¿vale?, que haya 2 platos, ¿vale? Va a estar la bebida, primer plato y segundo plato. Bueno, vamos a imprimirlo, ¿vale? Como siempre ya sabéis, vamos a guardarlo, clic derecho, le damos a Run File. Bienvenido al bar restaurant. ¿Qué desea beber? Como opciones tenemos Coca-Cola, Fanta, perdón, aquí me falta 3.4. Vamos a ponerlo así para que quede más estético, perdonen. Ahora sí, bienvenido al bar restaurant. ¿Qué desea beber? Como opciones tenemos Coca-Cola, Fanta naranja, agua y ron. En este caso vamos a suponer que nosotros seamos unos chicos sanos, una chica sana, y le damos a 3, ¿vale? Y te dice, pues bien, has elegido agua como bebida. Vale, ahora, ¿vale?, vamos a proceder a crear el primer y segundo plato. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Ponemos out. ¿Qué desea como primer plato? Pues bien, ahora simplemente como primer plato tenemos 2 puntos. Y ahora damos un salto de línea con el barra N, como he comentado anteriormente, y vamos a poner pollo, perdón, vamos a poner primero que no nos pase como antes, pollo en salsa. Ahora vamos a poner que el segundo sea, bueno, vamos a poner segundo y vamos a poner que sea, por ejemplo, no sé, sopa, ¿vale? Vamos a poner sopa, ustedes podéis poner el que queráis. Ahora el siguiente, que va a ser, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Ensalada rusa, por ejemplo. Ensalada rusa. Y por último, ¿vale?, como ya os he dicho anteriormente, ¿vale?, vamos a ponerlo de 4 opciones. Vamos a poner salmón, ¿vale?, para que haya un poquito más de variedad. Pues bueno, ahora simplemente, ¿vale?, vamos a introducir una nueva variable que va a ser opción. Vamos a poner la opción 1, ¿vale? En este caso va a ser igual a, como ya bien sabéis, perdón, aquí, vale, teclado, punto, nextInt. Pues bien, ahora simplemente vamos a copiar esto
Lo vamos a pegar aquí abajo y vamos a cambiarlo, ¿vale? Va a ser 4 opciones. Aquí únicamente tenemos que cambiar esto por opción 1. Importante que no se olvide este paso, ya que si no volvería a este mismo menú. Y bien, ya simplemente pondríamos bien has elegido. Aquí borramos todo esto. Vamos a poner has elegido como primer plato pollo en salsa. Pues bien, ahora nuevamente cojamos y hacemos lo mismo y vamos a poner has elegido como primer plato. Has elegido... Perdón, has elegido... Ah, vale. Ya me estaba yo confundiendo. Con primer plato sopa. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Has elegido como primer plato ensalada rusa o ensaladilla. Vale, viene a ser lo mismo. Y has elegido como primer plato salmón. Vale, pues bien, ahora simplemente voy a explicar lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Simplemente estamos llamando a este menú, ¿vale? Este menú, ¿vale? Lo voy a comentar aquí, no obstante, y también arriba. Imprimimos las opciones del menú. Lo voy a coger, lo voy a copiar. Y nuevamente lo vamos a poner aquí también. Aquí vamos a poner. Introducimos por teclado qué opción queremos. Nuevamente. Vamos a coger. Vamos a copiarlo aquí para que sepáis lo que estamos haciendo. Y aquí ponemos cada uno de los casos elegidos. Pues bien, ahora simplemente vamos a coger y voy a copiarlo para que os quede bien claro. Vamos a coger y vamos a ponerlo bien. Cogemos, copiamos y le ponemos aquí, ¿vale? Pues bien, espero que esté quedando bastante claro. Así que bueno, ahora simplemente, si no me equivoco, está todo correcto. Vamos a imprimirlo nuevamente. Vale, vamos a suponer que en este caso queramos Coca-Cola. Bien, has elegido Coca-Cola como bebida. ¿Qué desea como primer plato? Como primer plato tenemos pollo en salsa, sopa, ensalada rusa y salmón. Pues en este caso vamos a poner que queramos salmón. Pues bien, como primer plato, has elegido como primer plato salmón. Ahora nuevamente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a copiar. Bueno, antes de nada de copiarlo, vamos simplemente a poner por último ¿qué desea como segundo plato? Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a comentarlo. Pedimos el segundo plato. Ahora nuevamente ponemos otro nuevo system out y vamos a poner como segundo plato tenemos dos puntos y vamos otra vez, perdón, aquí no, ponemos, hacemos salto de línea y como segundo plato vamos a poner por ejemplo carrillada. Ya depende del país en el que estáis viendo el vídeo, pues seguramente algunos platos suenen, otros no. Podéis poner los platos que ustedes queráis. Si sois, no sé, de amigos mexicanos, podéis poner cualquier plato, peruano igual, españoles, cualquier plato, ¿vale? Yo en este caso me lo estoy inventando, ¿vale? Estoy yendo sobre la marcha. Ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, albóndigas. Seguramente algunos no los conozcáis si sois de un país distinto al mío. De hecho es bastante probable, pero bueno. Si tenéis curiosidad, pues simplemente lo podéis buscar por Google y veréis de qué es de lo que estoy hablando realmente. Ahora simplemente vamos a poner la tercera opción, que por ejemplo vamos a poner... pues no sé, vamos a poner, en vez de esa vamos a poner merluza. ¿Vale? Vamos a dar otro nuevo salto de línea y el último. Y vamos a crear el siguiente que va a ser coliflor. No, da igual, vamos a poner coliflor mismo, sí. Coliflor mismo, ¿vale? En este caso nuestro menú va a tener carrillada, albóndiga, merluza y coliflor.
Algunos estaréis pensando, joder, pues vaya restaurante que solamente tiene 4 opciones. Y la verdad es que lleváis toda la razón. Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Como ya bien sabéis, pues vamos a introducir una nueva variable que va a ser la opción 2. Y va a ser igual a teclado, punto. Y vamos para abajo con la flechita o con el ratón, ya como lo que ustedes queráis. Next int. Punto y coma, importante, si no dará fallo. Y nuevamente vamos a coger y vamos a copiar nuestro switch anterior, ¿vale? Copiamos, pegamos. Y aquí, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Y perdonadme que insista tanto, ¿vale? Pero si esto no lo ponéis adecuadamente, ¿vale? Tenéis como ponerlo con la última variable, ¿vale? Para ir paso a paso. Si no lo ponéis, os va a dar fallo. Es decir, os va a repetir el menú anterior, ¿vale? Al que estamos eligiendo. Así que bueno, ahora simplemente vamos a coger y vamos a como segundo plato. Esto ya va por fuera. Bien, has elegido como segundo plato carrillada. Ahora nuevamente como segundo plato albóndigas. Pues bien, voy a copiar esto mejor ya para no tener que estar escribiendo tanto. Aquí pegamos y aquí nuevamente pegamos de nuevo el segundo, que es albóndigas, sí. Albóndiga, merluza, que es este, que es el tercer caso, y el último que toca es coliflor. Vale, creo que no he copiado ninguno, no, vale. Vale, pues ya está. Ahora simplemente vamos a poner, ¿vale? Ya lo que sería cuando en este caso, el camarero se va del restaurante, o sea, se va de nuestra mesa a atender otra o a ejercer su labor, ¿vale? Como camarero o sea lo que sea. Y nos va a decir: muy bien, caballero, barra, señorita, perdón, barra, se me salió ahí. Muy bien, caballero, señorita, en 10 minutos tiene su menú. Muchas gracias. Pues bien, ya prácticamente tendríamos todo nuestro menú, ¿vale? El código, como veis, se va a quedar bastante largo. Mucho más adelante veréis cómo todo esto se puede simplificar, pero bueno, en este caso pues vamos a coger y vamos a hacerlo así. Deciros también y dar un avance de que el próximo vídeo ya dejaremos el tema de los menús e iremos a las condiciones, ¿vale? Y os daréis cuenta de lo importante que es, y realmente en este caso pues lo que es la programación está llena de condiciones, ¿vale? De hecho la vida, yo soy de los que piensa que la vida en sí está llena de condiciones allá donde vayamos, y lo pienso así realmente, ya no sé vuestra opinión. Así que bueno, bien. Una vez imprimido esto, vamos a coger y vamos a leerlo. Bienvenido a Back Restaurant. ¿Qué desea ver? Como opciones tenemos Coca-Cola, Fanta, naranja, agua y ron. Pues bien, vamos a elegir ron, ¿vale? Vamos a suponer que nos gusta ver algo de ron, ¿vale? Para comer. Que por qué no, hay mucha gente que sí le gusta. Ahora bien, bien, has elegido ron como bebida, ¿correcto? ¿Qué desea como primer plato? Como primer plato tenemos pollo en salsa, sopa, ensalada rusa y salmón. Pues vamos a suponer que en este caso pues tengamos, bueno, haga mucho frío y queramos una sopa calentita, ¿vale? Que siente muy bien para el cuerpo cuando hace frío. Ponemos sopa y nos va a decir: bien, has elegido como primer plato sopa. Por último, ¿qué desea? Perdón, ahí se me ha comido una... ¿Qué desea como primer plato? Por último, ¿qué desea como segundo plato? Como segundo plato tenemos carrillada, albóndiga, merluza y coliflor. Pues bien, ahora nosotros vamos a poner la opción que queramos. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, merluza. ¿Qué va a decir? Bien, has elegido como segundo plato merluza. Muy bien, caballero, señorita, en 10 minutos tiene su menú. Muchas gracias. Pues bueno, esto sería prácticamente todo, ¿vale? Como veis, el código se ha quedado bastante amplio, ¿vale? Con respecto a el código de los anteriores vídeos. Pero bueno, al fin y al cabo es simplemente seguir la misma secuencia, ¿vale? Repetirla en este caso 3 veces. Pero bueno, he puesto crear un menú de restaurante como podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Así que bueno, esto sería lo que nos ha imprimido la consola. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo, que estáis aprendiendo. Para mí es satisfactorio ver cómo estáis aprendiendo con mis vídeos. Y bueno,
agradeceros todo el apoyo y nada. Así que bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo darle like y si os gusta este tipo de contenido suscribirse al canal, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.